Buenas tardes, bienvenidos a nuestra sesión de preguntas y respuestas de la clase de principiantes. Bueno, hoy estamos poquitos, les pido una disculpa por no poder prender la cámara, pero bueno, vamos a empezar. Henry, tienes el privilegio de estar aquí y Andrés igual para preguntar lo que deseen. Henry, ¿puedes dejar tu pregunta en el chat? Por supuesto que sí. La vamos a leer en voz alta igual. Hola, hola, está bien. Hola, hola, Hola Henry, vamos a leer tu ¿cómo le pregunta, va? ¿ok? Sí, está bien. Ya, quería hacerlo por aquí, aprovechando que abrí el micrófono. Claro. Respecto de la última clase, ¿no? Se trataba de todas las adversidades que se nos presentan en el camino, y que todo esto es manejado por nuestros pensamientos. Entonces, ¿yo cómo puedo llevar al siguiente nivel mis pensamientos sin dejar que mi entorno me afecte mucho? Porque queramos o no, ya tenemos parte de la sociedad, de personas que a lo mejor no han hecho ese proceso y por ahí a uno lo tratan. Yo sé que uno tiene que tomarse las cosas a personal, pero cómo llevar al siguiente nivel nuestros pensamientos sin dejar que el entorno le afecte. Bueno, voy a silenciar tu micrófono porque hay mucha Sí, interferencia, ¿ok? Bueno, no se entiende mucho la pregunta, pero de lo que escribiste aquí dice respecto de la última clase, ¿cómo puedo llevar al siguiente nivel y lo que entendí fue lo mental, para que los pensamientos y la gente del entorno no te afecten? Dime si es que estoy en lo correcto, si es que va por ahí la pregunta. Sí, correcto. Ok. No sé si ya viste la clase número 6, pero en la clase número 6 yo explico una herramienta que se llama el poder de la pausa. ¿Cuál es la tierra, digamos así, más fértil del ego? La tierra más fértil del ego, en esencia, es la mente y la emoción. La palabra también, porque muchas veces decimos cosas sin pensar de las cuales después nos arrepentimos, o decimos más de la cuenta, o decimos cosas innecesarias, decimos muchísimas mentiras también. Y actuar, ni se diga, actuar muchas veces somos tremendamente impulsivos como animales, ¿no? Entonces, todo empieza, digamos, la primera cancha del oponente es el pensamiento y la emoción. Si tú logras identificar cuál es un pensamiento que viene del oponente, del ego, y cuál es un pensamiento que viene del alma y que te conduce hacia un lugar mejor, entonces estamos del otro lado. Algunos tips o algunos consejos si es que aún no ves la clase número 6. ¿Ok? Los pensamientos que vienen del alma, que te ayudan a hacer tu tikkun y a construir una vida satisfactoria, son los pensamientos que crean unidad con los demás, no separación, que crean bienestar común y no bienestar solamente para ti mismo. Entonces, cuando tú pienses algo que quieres, que deseas, piensa, ¿esto es bueno para mí y es bueno para todos o va a perjudicar a alguien? Si es que tienes dudas de dónde viene ese pensamiento. ¿Ok? Puede ser un pensamiento que venga, como te digo, de tu inteligencia interior a la cual llamamos oponente, que todos tenemos, de nuestra inteligencia interior a la cual llamamos oponente. Puede ser que venga también un pensamiento influenciado por el entorno, porque el entorno actualmente es tremendamente competitivo, materialista, subyugado al ego, a la personalidad, etcétera. A cómo los demás nos ven es la personalidad. Entonces, si tú estás pensando en hacer algo por demostrar a un tercero tu valor, obviamente no viene del alma, viene del ego. Si tú estás obedeciendo a tu necesidad de impresionar, a tu necesidad de crear un aspecto que no es auténtico, que no es tuyo, que no representa tu realidad, viene del oponente, viene del ego, viene de lo externo. Si por el contrario tienes un pensamiento que promueve la unidad, que muestra tu autenticidad, tu valor propio, sin necesidad de buscar la aceptación, el reconocimiento, los aplausos externos, sino que es realmente lo que tú sientes que es correcto y que es bueno para ti y para todos, viene del alma. ¿Cómo aprendemos a limitar eso? Es una decisión. Hay cosas que uno, como cuando uno tiene por poner un ejemplo práctico, no quiere decir que sea así de fácil. Pero si tú tienes enfrente tuyo una buena ensalada o tienes un plato de papas fritas, sabes que las papas fritas saben delicioso, pero que no te hacen bien. De la misma manera, eliges la calidad de los pensamientos. De la misma manera, eliges la nutrición espiritual que puedes tener a través de los pensamientos, las emociones, las palabras y las acciones alineadas a tu alma.
por más que en ese momento no produzcan una satisfacción instantánea, por más que no se alineen con el entorno, a la larga sabes qué es lo que te hace bien. Pero haber respondido. Andrés dice, está la sabiduría en Gese, del conocimiento en Binah y en Dat el entendimiento. ¿Cómo hago para bajar esa sabiduría, conocimiento y entendimiento a nuestro mundo físico, a Malhut? Eso es un proceso de vida, Andrés. Todo el tiempo estamos aprendiendo cómo transformar la sabiduría en entendimiento, que es Binah, es entender, y el conocimiento es Dat. El conocimiento, la diferencia entre conocimiento y entendimiento es que el conocimiento es algo que tú has experimentado y el entendimiento es algo que viene más a través de lo racional, de que tú te das cuenta de que si operas de determinada manera, de que si actúas de determinada manera, eso no te va a conducir a un buen lugar. Sin embargo, lo haces. ¿Ok? En cambio, el conocimiento es, yo entiendo que esto no me lleva a un buen lugar, no me causa satisfacción duradera ni a mí ni a otros, y además soy capaz de actuar en coherencia con ese primer entendimiento que es Binah. Ahí se convierte en conocimiento. Cuando actúas en coherencia con el entendimiento espiritual, eso es Dat. ¿Ok? Ahora, ¿cómo logramos bajarlo al día a día? Lo que más sirve es, a mi entender, desde la práctica que yo llevo tantos años haciendo, es empezar por las cosas cotidianas y las cosas más pequeñas. El ejemplo que puse de la ensalada y de las papas fritas. Yo entiendo que esto me hace bien y por eso me alimento de esta manera. Esas pequeñas acciones que parecen cosas desconectadas de la espiritualidad y ejemplos tontos son las cosas que a la larga van creando un modo de comportamiento coherente con lo que significa para mí un bienestar integral. ¿Ok? Un bienestar integral promueve la salud mental, emocional, espiritual, física y de todo orden, relacional, con el dinero, de todo tipo. Entonces, no se trata tanto de grandes saltos cuánticos o místicos o esotéricos, se trata más de en la cotidianidad vivir esta conciencia de qué es lo que yo necesito hacer en mi vida que me hace bien. Conectar lo que yo entiendo que me hace bien con la experiencia, es decir, con las acciones, con las palabras, con la vivencia, para que ahí se convierta en DAT. Eso es el DAT. Es cuando ya integro el entender a mi vida. Por eso es la 11.ª esfera y por eso está entre Jogma y Binah y justo debajo de Keter, porque es lo que realmente hace que yo me conecte con el Creador, con Dios, con Hashem, como lo quieran llamar, el universo, Shaddai, como le quieran llamar. Es lo que verdaderamente hace que yo me conecte con el universo. Cuánta coherencia logro vivir, logro integrar en mi vida diaria. No sé si pude responder, Andrés. Gracias, Patricia. Sí, sí, sí. Empezando porque me aclara un concepto, pues un término equivocado que tenía ahí entre binaidad. Bien, para seguirlo meditando. Y Na es todo lo racional, es cuando la energía de Jogma, que es la sabiduría, la intuición, el mundo de la creatividad de las ideas, viaja energéticamente dentro del árbol de la vida hacia Binah, que ya es la capacidad de transformar una idea en un pensamiento racional, una idea en algo lógico, en un plan, en una estrategia. Eso es Binah, es el entendimiento. Y Dat es cuando yo entiendo que vivir de esta manera me hace bien, actúo en coherencia y entonces ya no es una teoría, ya no es un pensamiento, es una vivencia. Ujú. Por ahí le deben escuchar a mi nieta que anda Muy dando bien. vueltas por acá. ¿Algo más? Bien. Recomendaciones varias sobre el árbol de la vida. Una de las formas más prácticas, más simples de entender el árbol de la vida a veces es de entender por lo que no es, ¿ok? Y de entender la Kabbalah por lo que no es. La Kabbalah en sí mismo es algo muy paradójico que nos invita a vivir en esta visión del bosque y el árbol. Por ejemplo,
¿Qué no es Binah? Binah no es, o es una sombra de Binah, mejor dicho, sigue siendo Binah, pero son las clipots de Binah que tenemos que ir liberando para poder crear el Dat cuando estamos enfrascados en pensamientos repetitivos. Todas las creencias limitantes, todas las ideas de yo tengo la razón y esto se hace a mi manera o de ninguna manera. Esas son clipots que impiden que lleguemos al Dat, que el Dat es la vivencia, ¿no? Es el entendimiento vivencial. Otra forma de entender qué no es, por ejemplo, Jogma o qué es la sombra de Jogma, porque sigue siendo Jogma, pero es la clipa o los clipots, es, por ejemplo, cuando esta gente que es muy soñadora y que no logra aterrizar esa idea, ese sueño en un plan, en una estrategia ejecutable. Eso es una clipa de Jogma, por ejemplo. O esta persona, o este tipo de pensamientos o de personas que dicen, sí, todo está peace and love y la casa se está prendiendo fuego. No, no está todo el peace and love, hay cosas que hay que solucionar y que hay que atender. La diferencia entre Jogma y Binah, la columna derecha y la columna izquierda, es que la columna derecha da ese primer impulso, pero la columna izquierda del árbol de la vida es la que resuelve, es resolutiva la columna izquierda, porque recibe la fuerza de la derecha, contiene, le da forma, y ese contener y dar forma es lo que permite su ejecución y su manifestación. Sin contener y dar forma, no hay manera de ejecutar aquello que es un plan, por ejemplo. No sé si este ejemplo sirvió mejor, Andrés, o oscureció más. Oh, está bien. Bien, 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 gracias. Perfecto. Ok. Henry, ¿alguna otra cosa? Patricia, yo tengo una pequeña confesión. Respecto al árbol de la vida, el lado derecho es, si yo estoy viendo, por ejemplo, en una página, el lado derecho sería mi izquierda, ¿verdad? Porque ahí, por ejemplo, hablaban sobre lo lunar, que es el lado derecho. Pero si yo lo veo de frente, estoy viendo del lado izquierdo. O estoy confundido. A ver, cuando nosotros lo vemos en un papel, ¿sí? La columna derecha es la que está debajo de nuestra mano derecha. Si yo la imprimo un papel del árbol de la vida o si yo tengo enfrente un gráfico en el computador del árbol de la vida, la columna derecha es la que está debajo de mi mano derecha, ¿sí? Y la columna izquierda es la que está debajo de mi mano izquierda o enfrente, si es que es en una pantalla. Para que lo tengas claro, está en la clase del árbol de la vida, que me parece que es la clase número 5, pero la columna central es Keter, que es la primera vasija de la columna derecha, masculino, Jogma, segunda vasija de la columna derecha, Gesed, tercera vasija de la columna derecha, Netzach. ¿Ok? Siempre la columna derecha es lo masculino, el primer impulso. La columna izquierda es la segunda columna del árbol de la vida y está formada por Binah, Geburah y Jod, en ese orden descendente. ¿Ok? Y la tercera columna, obviamente la primera vasija de todo el árbol es Keter, en el centro, debajo de Gesed, Geburah y sobre Netzach y Jod, está Tiferet, que es el centro donde se conecta todo. Debajo de estas cinco que ya mencioné está Yesod y Malhut. Les voy a mandar un gráfico del árbol de la vida que lo deben tener, pero para que lo tengan. Entonces, no te hagas tanto lío entre si yo la tengo de frente, cuál es la derecha, cuál es la izquierda, no. Si tú imprimes el árbol de la vida en un papel, pones tu mano derecha sobre el árbol de la vida y las esferas que quedan debajo de tu mano derecha son las esferas de la columna derecha, fuerza masculina. Las que quedan debajo de tu mano izquierda, fuerza femenina, columna izquierda. Si las tienes enfrente en la pantalla, haces lo mismo. Las que están enfrente de tu mano derecha son columna derecha y las que están enfrente de tu mano izquierda son columna izquierda. No te enredes más que eso, Henry. Bien. Miriam, bienvenida. ¿Tienes alguna pregunta?
Muchas gracias, Pati. Buenas tardes para todos. No, no, Pati, hasta el momento todo bien. Muchas gracias. Perfecto. ¿Ok? Entonces, repasen las clases, hagan preguntas, compartan la información, traten de integrar su información, tomen un concepto y hagan lo suyo, empiecen a vivirlo, porque de esta manera es como van a crear el DAT, que es lo que decía Andrés, que es la forma en la que uno realmente puede llegar a vivir la Cábala, creando esa edad, entendiendo el proceso desde lo vivencial, desde las acciones concretas en el plano terrenal. Recuerden que el siguiente escalón son la clase de los días lunes, muy importante también las lunas nuevas, repasar las clases, tomar notas, hablar con sus mentores, todo eso les va sumando y les va ayudando a construir su camino. Aprovechen todas las herramientas que ofrece Fundación Cábala, que no son pocas, aprovéchenlas.